En este ejercicio se nos da una función y se nos pide utilizar el criterio de la segunda derivada para hallar los extremos relativos, es decir, los máximos y mínimos relativos, también llamados máximos y mínimos locales. Bueno, pues vamos a recordar el criterio en qué consiste. Primeramente, una pequeña explicación informal. Esta es la gráfica de la función. Observamos, tiene un mínimo local, un máximo local, y observamos que en las proximidades del mínimo la función tiene esta forma, vista desde abajo es convexa y resulta que la segunda derivada es positiva. En cambio, en el máximo vemos que la función es cóncava y que la segunda derivada es negativa. Entonces, el criterio consiste en, primeramente, calcular los puntos críticos, es decir, dónde la derivada vale 0. Eso nos dice dónde podría haber máximo o dónde podría haber mínimo. Y después, con la segunda derivada, miramos si la gráfica es cóncava o convexa y entonces ya por ahí sabemos si va a haber máximo o mínimo. Bueno, pues vamos a ver el enunciado preciso de la propiedad, que sería si f es una función dos veces derivable en un intervalo abierto que contiene a x sub 0 y x sub 0 es un punto crítico de f, entonces si la segunda derivada en x sub 0 es positiva, resulta que f tiene un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, f tiene un máximo relativo. Bien, pues empezamos ya el problema. Vamos a calcular en primer lugar los puntos críticos, es decir, los puntos donde la derivada vale 0. Calculamos primeramente la derivada, es la derivada de un polinomio, no tiene problema ninguno. Igualamos la derivada a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado y entonces pues estas son las dos soluciones de la ecuación de segundo grado, menos 2 novenos y 4. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada es esta de aquí. Bueno, recordamos que la derivada era esta. Menos 18x cuadrado más 68x más 16, entonces la derivada sería menos 18 por 2, 36x, más la derivada de 68x, que es simplemente 68. Y ahora tenemos que sustituir los puntos críticos en la segunda derivada. Los puntos críticos los teníamos aquí, que era menos 2 novenos y 4. Empezamos sustituyendo menos 2 novenos en la segunda derivada y el resultado sale 76, que es positivo. Entonces recordamos, en un punto crítico donde la segunda derivada es positiva hay un mínimo local o un mínimo relativo, que también se llama. Y ahora tenemos que calcular la segunda coordenada. La x vale menos 2 novenos. Y ahora pues recordamos de nuevo quién era la función. Entonces tenemos que sustituir en la función menos 2 novenos. Sustituimos aquí, ponemos en lugar de x paréntesis, calculamos esta operación directamente con la calculadora científica y sale menos 1412 partido 243. Entonces el mínimo relativo está en el punto, la x vale menos 2 novenos, la y menos 1412 partido 243. Y ahora hacemos lo mismo con el segundo punto crítico. El segundo punto crítico era el 4, pues la segunda derivada en 4, ahora sale negativo. Entonces, en un punto crítico donde la segunda derivada es negativa, hay un máximo local, ¿no? También llamado máximo relativo. Es decir, tenemos en x igual 4 hay un máximo relativo y ahora calculamos la segunda coordenada igual que antes. En la función, en lugar de la x ponemos un paréntesis, dentro del paréntesis el 4, operamos y sale 220. Es decir, que el máximo relativo estaría en el punto donde la x vale 4 y la y vale 220. Y entonces ya estaría terminado el ejercicio.